Bienvenidos al curso de Estadística aplicada a la educación, contenido 3, continuación, organización de datos, análisis exploratorio de datos. Punto número 3, permisos y éticas en la investigación y recogida de datos. Todavía entre la mayoría de investigadores no hay un consenso completamente claro sobre cómo debe procederse éticamente en la investigación. Lo que sí parece claro es que no se caerá en uno de estos dos extremos: proteger contra la experimentación humana a toda costa frente a y permitir a cualquiera que sea objeto de experimentación. En la investigación educativa, los principios éticos que deben seguirse aproximadamente son los siguientes: participación voluntaria de los sujetos, informe consentido, los sujetos deben conocer la naturaleza de la investigación, evitación de riesgo de daño físico o psíquico, confidencialidad y anonimato, respetar el lugar causando las menores alteraciones posibles, no manipular los datos obtenidos y reflejar fielmente los resultados aunque contradigan la hipótesis inicial, citar adecuadamente los autores y las fuentes de información durante la revisión del estado de la cuestión. Prácticas éticas igual a deontología profesional, que es uno de los principios fundamentales de la investigación. Punto número 4, de los distintos instrumentos a los datos, elección del programa, la matriz de datos y el libro de códigos. Una vez que se han aplicado los instrumentos de recolección de datos, se deben trasladar los datos a algún programa que permita trabajar con ellos. Las puntuaciones que se van a introducir se llaman puntuaciones directas X sub I, que es la puntuación que obtiene el sujeto tras aplicarle un instrumento de medida, por ejemplo, una pregunta, un test, una escala, entre ellas. La codificación de datos consiste en la asignación de números o caracteres a los valores de la variable. Antes de empezar a tabular o introducir datos, es conveniente escribir el libro de códigos. Se trata de un documento en el que se especifican todas las variables del estudio en el orden en el que serán introducidas en la matriz de datos. La utilidad de dicho libro es decisiva para evitar errores de tabulación. Ejemplo del libro de códigos: ítem C1, variable C1, identificación, etiqueta de la variable identificación, códigos, asignar un valor numérico a cada sujeto, por ejemplo 01, 02, 03, etiqueta de valores ninguno. Ítem C.2, variable C2, que en este caso sería el sexo, estamos hablando de la segunda columna, códigos 01, masculino o femenino, y etiqueta de valores hombre o mujer o masculino o femenino, dependiendo en este caso. C.3 o el ítem C.3, variable C3C, en este caso piso bajo, auto, en este caso etiqueta de la variable comunidad autónoma, bien, códigos pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, etiqueta de valores, código 1 para Galicia, código 2 de Extremadura, código 3 Andalucía, código 4 Madrid, código 5 Castilla y León, que son localidades por supuesto de España. Ítem C.4, C4CI, etiqueta variable, por ejemplo, cociente intelectual, código cualquier valor entre 50 y 150 según se define directamente en los estándares de las pruebas psicológicas. Etiqueta de valores, bueno, ninguna en este caso, ¿no? Porque por supuesto ya se ve directamente qué tipo de variable es. Vamos a la columna número 5, ítem C.5, variable C5R, mat, en este caso rendimiento matemático, código por supuesto cualquier valor entre 0 y 100 y tampoco necesita una etiqueta de valores. Y por último, la última columna de este libro de códigos, C.6, la variable se identifica con 6C satis, que en este caso la etiqueta de la variable y el código significa satisfacción con el curso. Los códigos que se pueden asignar acá van entre los valores de 1 a 5 discretos, bien, el valor 1 muy insatisfecho y el valor 5 muy satisfecho. Entre 4 y 5, bueno, se puede sacar una media aproximada y hay que definir más adelante esa categoría y para darle, por supuesto, para definirla bien en la etiqueta de valores. Bien, pero eso se toma más adelante en la investigación. Es sumamente importante
definir el valor que se asigne a los datos perdidos o missing data. Por ejemplo, cuando se está tabulando un cuestionario y nos encontramos que un sujeto no ha contestado alguna pregunta, se tienen dos opciones. La primera, que pueden ver en la diapositiva, se deja en blanco en la matriz de datos de modo que no se contabilice a la hora de calcular los estadísticos. Esto ocurre porque muchas veces esta matriz es exportada hacia algún programa o importada. Bien, por ejemplo, si está en Excel se puede importar directamente a C, si está en C se puede exportar directamente a Excel, dependiendo al final de cuentas cuál es el programa que se elija, ¿no? O a R o a SPSS, que es cualquiera de los programas que más se utilizan en la actualidad. Bien, entonces es importante, por supuesto, al dejar en blanco el espacio, para cuando sea exportada o importada, precisamente cualquier programa, porque los programas más o menos leen de la misma manera, importan y exportan de la misma manera, deje esa columna en blanco como nosotros, o ese espacio en blanco como lo teníamos, ¿no? Bien. Un error muy común es poner ceros, pero esto puede distorsionar el cálculo de los estadísticos, ya que se puede estar incluido como un valor válido. Entonces, claro, muchas veces también hay que tener mucho cuidado, porque si la columna se deja vacía, bien, un programa como Excel, bueno, la puede tomar como una columna vacía. Si se coloca como cero, se va a contabilizar dentro de los datos. Entonces hay que tener cuidado y hay que definir bien eso. Y eso es mejor aprenderlo directamente en la práctica cuando se presente dentro del proceso investigativo una vicisitud como esta, ¿no? O una petición como esta. El segundo punto importante es definir un valor pedido por el usuario, como por ejemplo el 99. Siempre que no sea un valor admisible dentro de la escala de medida de la variable. Bien, en este caso debemos programar dicho valor en el programa que se utilice, de modo que el programa no utilice ese valor para los cálculos. Bien, igualmente esto es algo que se aprende directamente en la práctica con el programa y más adelante con la herramienta R, bien, que es la que se va a utilizar fundamentalmente, apoyada en Excel o apoyada en cualquier otra hoja de cálculo de estadísticos. Pues esto se puede aprender bien, ¿no? Y se puede en ese momento abordar el problema. Finalmente, la matriz de datos es simplemente una tabla de doble entrada en la que las filas representan sujetos y las columnas las distintas, las variables medidas. Se debe ordenar y categorizar los datos para poder apreciar mejor las características del grupo en cada una de las variables. A este primer análisis se le denomina estadística descriptiva. Los invitamos a continuar con las próximas entregas de este contenido número 3. Muchas gracias por su atención.